Bueno, de alguna manera Luis lo expresó muy bien, pero yo reafirmo, porque en el programa mío, en la Radio Cultura de Montevideo, le damos mucho espacio y mucha importancia a toda la producción literaria que tenemos en Uruguay. Y lo que quiero decir que Luis es hoy por hoy uno de nuestros autores mayores en el campo literario nacional uruguayo. Él lo expresó muy bien, pero bueno, doy fe de eso, cosa que nos alegra mucho, y que además tiene un gran reconocimiento, como él lo dijo, en distintas partes del mundo. Es una de nuestras letras mayores. Y es muy bueno y me encanta encontrarme con él, como con todos los amigos acá. Y estoy realmente impactado por la obra de Bertoni, que me descubrió ahí a estos indígenas. Yo no tenía idea de que existía un grupo de nombre Yandú, y que me parece que redondea perfectamente bien la investigación muy sesuda y muy a fondo que acaba de hacer, ¿no? Realmente. Y bueno, y señalo estos dos ejemplos de un encuentro fascinante, ¿no? Esto que hemos vivido acá hoy, yo qué sé, no tiene nada que envidiarle a un seminario académico con licenciados, máster, lo que quieran, realmente. Y además, cuántos abordajes a cosas que, bueno, que nos rodean, ¿no? Y que estamos viviendo y que son cotidianas y que tienen que ver con este lugar. Qué abierto, ¿no? Desde el plano turístico, bueno, cultural, social, bueno, la producción de la yerba, bueno, las raíces comunes a un lado y otro del río Uruguay, ¿no? Que de acá nos vamos todos muy como más comunes, más, más como nuestras a un lado y otro, ¿no? Más como es lo mismo, ¿no? Que eso es una maravilla, ¿no? Y todavía hay para... Bueno, y Carlitos es un fenómeno. Un abrazo grande para él. Es increíble que haga este tipo de cosas. Dos por tres me está invitando, además. Tengo ganas de ofrecerle un contrato como manager. Lo que pasa... No, lo que pasa es que debe tener muchas ofertas. Entonces... pero no, es muy lindo y muy riguroso y muy a fondo todo lo que hace, incluido el guiso ese fantástico que nos comimos. Bueno, no me voy a extender mucho porque ya se hizo largo. Ya por lo menos la parte de Andresito Guacurarí, Misión, la relación con Artigas, todo eso lo adelantamos antes. Lo que pretendía no ser más que una introducción a la compañera que venía después. Pero, a ver, lo que hay que entender es que Artigas desde muy chiquito le tocó vivir y absorber como una esponja un mundo muy peculiar. Él lo absorbió de esa manera. De repente otra gente que vivió lo mismo que él no lo hizo de esa forma, ¿no? Bueno, porque todos somos distintos y bueno, todos procesamos nuestra vida bueno, con mayor rigor que otros. El tema que hay acá es que Artigas tiene muy poco de cosa de la ciudad, de la cosa urbana, de lo que eran aquellas grandes aldeas de material amuralladas como podía ser la ciudad de Montevideo. Ahora acaban de inaugurar la casa natal de Artigas, que es una pena que le hayan puesto eso de natal, porque ahí no nació Artigas. Es la casa de Artigas, es la casa de los abuelos maternos de Artigas. Vivió Artigas ahí de chico un par de años, fue al colegio de los franciscanos que están enfrente, todo bien, pero él no nació ahí. Pero lo que hay que entender es que desde muy chiquito él empieza a poblar las muchas estancias, porque aquellos fundadores de Montevideo, que estamos ahora con la fundación de Montevideo, los 300 años, le daban parcelas chiquitas adentro de la ciudad, pero les daban grandes extensiones de tierras en el interior cercano, ¿no? Lo que hoy sería una zona medio metropolitana, bueno, para que plantaran, tuvieran ganado, y bueno, los Artigas, Antonio, el abuelo y el padre, Martín, fueron beneficiados con
hectáreas muy grandes y muy amplias de chacras, verdaderas estancias para la época. El abuelo tenía en Pando, el padre tenía en Casupá, bueno, tenían esa otra en el Sauce, había algo por las Piedras también, están las Piedras ahora. Y la vida era muy, digamos, de la gente que tenía estas tierras, vivía mucho más afuera que adentro de la ciudad. Ya Artigas con 10 años figura en un censo en la zona de Carrasco, donde estaba la estancia de Xaviera Carrasco, que era bueno, una de las abuelas que le da nombre a la zona de hoy de Carrasco, tan paqueta, tan linda, ¿no? Pero bueno, en aquel momento se vivía de acuerdo a los códigos rurales de la época. Y él desde muy chiquito ahí está conviviendo con los hijos de los peones y con los hijos de los peones guaraní misionero, ¿no? Que después del desparramo de lo que fue la disolución de las misiones, ahí estaba hablando Palacio, ocuparon grandes zonas de nuestro territorio, como el territorio de Corrientes, como de Entre Ríos, como territorios vecinos. Bueno, y ahí Artigas necesariamente convivía con los hijos chicos, con los niños, con los adolescentes de los hijos de los peones, tapes, guaraní, y convivía también con los hijos de los africanos puros, porque a esa altura eran africanos que habían venido mediante el tráfico brutal ese de la esclavitud. Bueno, con esos niños jugaba, con esos niños compartía su vida en el medio del campo, en estancias cimarronas. Digo, era un tipo de convivencia de un mundo rural, bueno, por supuesto que muy distinto al que tenemos ahora, ¿no? Había muchas cosas africanas, había muchas cosas guaraní. Bueno, estaban los permanentes contactos, acuerdos de paz cuando se armaba algún lío, algún entuerto, alguna guerra. Con los indios, básicamente los más accesibles para hacer acuerdos de paz, para terminar con alguna bataola o alguna guerra que había, era con los indígenas minuanes, ¿no? Es decir, que eran en esta parte del territorio era una amplísima mayoría, ¿no? Mucho más que los charrúas, mucho más que los guaraníes. Y estaba toda esa convivencia con ese mundo tan diverso, tan amplio, tan mal descrito de la época de la colonia, ¿no? Tenemos otra idea de lo que era la época de la colonia, ¿no? El rey, Dios, ¿no? Una cosa medio como la iglesia, la ciudad murallada, bueno, los ejércitos que custodiaban, ¿no? Tenemos otra. A ver. Aparte de las características estructurales, habituales, conocidas de la colonia, había otro mundo. Fuera de las murallas de Montevideo, había otro mundo, había otra realidad. Y no tenía nada que ver con la colonia, y estaba rebelde ante la colonia, peleaba ante la colonia, y peleaba de la medida que podía, no entraba a guerra ni nada, porque bueno, dependía un poco del gobierno colonial. Pero, por ejemplo, y Artigas lo hizo en su juventud, cuando salían a cazar vacas para extraer los cueros y para venderlos, la famosa edad del cuero, se hacía mucha plata con los cueros acá, buscaban todas las maneras habidas y por haber de venderlos no directamente para España, en principio porque los españoles los pagaban muy poco. Y entonces atracaban los barcos piratas franceses, los barcos piratas ingleses, que de pirata no tenían nada, porque robaban para la corona, ¿no? Para la corona francesa, para la corona británica. Y entonces todos estos, los más poderosos estancieros, y aquel que tenía 2 vacas, bueno, todos trataban de comercializar los cueros. De ahí viene el uso social para la época, que era el contrabando, ¿no? Y por eso Artigas fue contrabandista, ¿no? Como fue el que estaba al frente de la Asociación de Hacendados, que es lo que equivale a decir hoy a la Asociación Rural de Uruguay, a la Asociación Rural de Argentina. Bueno, todos estos estaban en ese encare del traslado de los cueros, de mandarlos por las costas, para que se los llevaran y los cobraran más caro. Y esa también era una actitud de rebeldía ante la colonia.
Era una manera, y eso generaba persecuciones de los blandengues que estaban en Montevideo, de los que estaban en Buenos Aires, salían al campo a tratar de combatir a estos tipos para que no ejercieran ese tipo de comercio. Pero había otra vida. Yo lo he resumido muchas veces porque es el ejemplo más práctico que tengo. Y en el caso concreto de Artigas, Artigas con 14 años ya se va de la estancia de los padres y de los abuelos, se instala en Villa Soriano con unos primos, con los Gadea, y empieza este tipo de tarea. Él tiene una tropa, 200 jinetes, y salen a cazar vacas, a extraerle los cueros, a tratar de venderlos. Una tarea extremadamente ruda, porque la vaca era agresiva, no son como estas vacas que tenemos ahora, pobres, tan mansas. Aquellas corneaban, había que cazarlas, era una tarea ruda. Después, bueno, había que sacar el cuero, descuerar, bueno. Pero había una cosa fantástica, que era cuando el trabajo ese rudo, con los rigores del invierno a veces y los calores del verano, llegaba la noche y pasaba eso que es de lo más antiguo de la humanidad, de los albores de la humanidad, fantástico, y que lo mantenemos hasta hoy. Ayer hicimos algo parecido porque Carlitos me invitó a comer un asado y bueno, ahí estaba el parrillero, que es un poco el equivalente al fogón de los orígenes de la humanidad y al fogón de estos encuentros que cuando estos 200 tipos terminaban la tarea rigurosa del campo, se juntaban y ahí, bueno, sí, se comían alguna carne asada, compartían alguna caña, pelaban una guitarra, se ponían a payar, y ahí lo que había era toda una confraternidad, un intercambio, un diálogo. Pero además, ¿entre quiénes? Bueno, entre esos mismos que pasaban la época de Artigas niño, Artigas adolescente, con guaraní misioneros, con charrúas, con charrúas puros, con charrúas un poco ya medio agauchizados, con minuanes y guinuanes también puros y medio agauchizados. Había algún biá guaraní también puro que no tenía nada que ver con el guaraní misionero. Había muchos africanos que estaban libres y que en ese entorno social, eran de igual a igual con todos los demás, porque eran escapados de la esclavitud en las ciudades, en Buenos Aires y en Montevideo. Entonces ahí había una confraternidad y un intercambio social, cultural, fantástico. Imagínense, mismo de los tiempos de la niñez o la juventud de Artigas, pero ahí en ese fogón, algún africano que empezaba a decir, bueno, cómo era la vida de él en la aldea en el medio de la selva en África. Es decir, largando eso en un fogón, ¿no? Y lo mismo los otros con sus experiencias. Era un intercambio riquísimo, de una riqueza extraordinaria. Bueno, y ese era nuestro campo, ese era nuestro medio rural. Entonces, cuando Artigas se planta acá en Purificación, se planta al frente, ahora que están de moda las coaliciones, ¿no? Se planta al frente de una formidable coalición, porque está todo esto, él se pone al frente, se pone a liderar intereses y manifestaciones culturales de toda esta diversidad. El tema de la diversidad racial, la diversidad cultural, la diversidad de identidades, es un tema vigente hoy por hoy. Fíjense en ustedes los milenios que han pasado, ¿no? El tema de la diversidad, de la multiculturalidad, ¿no? Todo eso es un tema de hoy. Como que hemos llegado al siglo para comprenderlo, para entenderlo. Y fíjense en cuán anticipados estaban estos tipos allá por 1700, 1780, 1790, 1800, ¿no? Que ya se anticiparon a todo eso. Artigas se pone, Artigas canaliza, fíjense en que ahí, bueno, estaban los guaraní misioneros, charrúa, estaban estos 1500 soldados, capaz que eran todos jinetes guaraní misioneros, pero habían 500 charrúas en la Villa de la Purificación, habían 150 guaycurúes que Artigas pidió que se los mandaran directamente desde el Chaco
al gobernador de Corrientes, le pide que por favor el gobernador de Corrientes no sabía qué hacer con estos indios, porque estos indios no eran mansos, no eran de integrarse al otro, eran levantiscos, agresivos. Entonces, claro, Artigas no sabe, le escribe al gobernador Benavides y dice: mándelos para acá, precisamos brazos, hombres de bien, son gente noble, le dice, ¿no? Mándelos para acá. Bueno, estaban en Villa Purificación, estaba toda esta dimensión racial tan abierta, cultural, ampliamente cultural. Y obviamente estaban, sí, contingentes africanos, son 200 los africanos y descendientes de africanos que se van con Artigas al Paraguay. Son 200 y pico de africanos que conforman esos núcleos, ¿no? El Icuá Sauce, el Cambacuá, que todavía están sus descendientes con sus danzas típicas que las traían de África. Ahí están en Paraguay, en Fernando de la Mora. Cualquiera que vaya a hacer turismo o algo puede pasar por ahí, los va a ver. Todavía están ahí. Ahí los desparrama Gaspar de Francia cuando entran al Paraguay, los va ubicando en distintos lugares, los guetiza porque les tiene miedo, porque eran grandes guerreros. Entonces, si los tiene todos juntos, cualquier día van y los derrocan, los degüellan de parado. Entonces les separa y al guetizarlo les hace un favor, porque los encierra dentro de su misma cultura. Ellos van aprendiendo, van repasando, van produciendo, producen de todo, y sacan al mercado paraguayo de todo, desde aves, ovejas, plantas, lo que quieran. Eran grandes labriegos también, y para ese tipo de producción eran grandes trabajadores también. Entonces Artigas en realidad se pone al frente de una formidable coalición que integran todos estos núcleos étnicos, el gaucho, que ya estaba muy definido, ¿no? Pero grandes intelectuales. En Purificación está el ex cura Monterroso, ¿no? Nada más y nada menos. Un masón, grado 33, instruido en Córdoba. Venía de la docta Córdoba. Ya de esta gente Artigas se había rodeado cuando elabora las instrucciones del año 13, Felipe Santiago Cardoso, Larrañaga, Barreiro, eran lumbreras para la época. Eran los intelectuales más sólidamente formados como los que podemos tener hoy en nuestras mejores academias y en nuestras mejores universidades. Es decir, que todo eso estaba ahí envuelto. Arma el Congreso de Oriente en Concepción del Uruguay, invita, cuando está conformada la Liga Federal Artiguista que él dirige desde el protectorado de acá, desde la Villa de la Purificación, pide que vengan diputados al Congreso de Oriente. Y bueno, vienen grandes doctores de Córdoba, vienen correntinos, y de Misiones vienen indígenas guaraní misioneros que los manda Andresito Guacurarí, a un congreso, a una especie de parlamento, en el que están todos entreverados, no solamente doctores o gente de bien, como decían para las asambleas de mayo de 1810, ¿no? La gente de bien se reúne en las asambleas de mayo, ¿no? La gente de bien era la más o menos instruida, la más o menos preparada, ¿no? Sí. Perdón, una cosita. El Congreso de Oriente, leí en alguna parte de uno de tus libros, no me acuerdo cuál, que hubo un intento de hacerlo Paysandú primero y luego se define Concepción. Tenía que ver con los humores de Artigas. Artigas, a veces cuando uno se pone un poco en el Artigas más humano, menos político, era muy campechano. Y no sé a quién le dice en determinado momento, se levanta y dice: ando con ganas de hacer un congreso. Y no sé si lo hago acá, estaba en Paysandú, o lo hacemos enfrente. Una de esas mañanas que se despertó medio mal, ando con ganas de hacer un congreso. No sé si lo voy a hacer acá o lo voy a hacer ahí enfrente. Está, aquí. Lo terminó haciendo en Concepción, ¿no? Y reúne un congreso de diputados con toda esta gente que tenía desparramada. Bueno, tiene grandes
militares no, pero por lo menos milicias, y bueno, y se rodea también de grandes lugartenientes, ¿no? Bueno, Estanislao López, Pancho Ramírez, que de alguna manera después se dan media vuelta y lo traicionan mal. Pero está Felipe Duarte, bueno, La Valleja, sí, Rivera también. Está muy rodeado con gente muy instruida en las ideas del iluminismo, la Revolución Francesa, mucho masón, cualquier cantidad de masones. Y lo importante de eso es que él no toma una línea, ¿no? Él no dice, bueno, era muy difícil que lo hiciera, ¿no? Era muy difícil que dijera, bueno, lo que me sirve acá es la cultura charrúa, vamos adelante con la cultura charrúa, lo que me sirve acá es los guaraní misioneros, vamos arriba con los guaraní misioneros. Lo más fácil era, bueno, lo que me sirve acá es la Revolución Francesa, Rousseau, ¿no? Vamos arriba, pero tampoco lo hace, tampoco toma ese camino. Él arma su propio camino, resultado de esta formidable coalición en la que resume todos estos intereses, los lidera y los lleva adelante, y claro, eso da lugar de alguna u otra manera al proceso más revolucionario de toda la movida independentista a partir de 1810, ¿no? Pero bueno, eso es lo formidable, que ese mundito en el que él aparece, las chacras de ahí de Carrasco, que se procesa y muy a fondo en Villa Soriano, porque Villa Soriano era un poco esto, ¿eh? Villa Soriano era la conformidad humana que había en Villa Soriano, era un poco todas estas señas, todos estos entreveros que estamos contando. Y no en vano el tono rural de la revolución artiguista se parece mucho, o tiene que ver, o es directamente representativo de lo que fue el grito de Asensio. El grito de Asensio eran casi todos habitantes de Villa Soriano, los que producen el grito de Asensio. Hoy nombrabas Casablanca, y yo lo nombraba de mañana también porque estuvo el compañero de turismo, sí, más temprano, que están las ruinas, y bueno, ya está documentado, costó documentar la famosa conspiración, que la combatieron, que no la combatieron, pero lo que se conspira ahí en Casablanca, donde están esas ruinas, que era la estancia de Almagro, es el grito de Asensio. Se planifica el grito de Asensio 3 o 4 días antes, se planifica ahí, y viene gente. Paredes vivía en Villa Soriano, parte de los que están en la conspiración, que los tengo acá, y voy a redondear un poco con ellos también, por el tipo de... A ver, se genera también en esta zona que va de Villa Soriano, que viene por Casablanca, que es Paysandú, que es la meseta, que es la villa del Hervidero, que es un poco medio enchanfle, Arerunguá, ahí donde Artigas se establece también primeramente, y de donde diagrama la batalla de Guayabos, y la gana y derrota a los ejércitos porteños. Bueno, todo eso, la línea de la vía recta aparece en unos documentos cuando están persiguiendo a los contrabandistas, al contrabandista de Artigas, en los tiempos de la extracción del cuero, en los tiempos de su juventud. Van por la línea de la vía recta, que vos bien decías, viene a ser una ruta 2, perfecta, y medio como que arranca por la ruta 31, porque Arerunguá está contigua, Arerunguá lo atravesás por la ruta 31. O sea que este núcleo, este mundo de Artigas, dijiste muy bien vos, la jurisdicción dependía de las autoridades que estaban establecidas en Buenos Aires y no en Montevideo. Entonces eso les daba cierta libertad, porque acordémonos, 1810, 25 de mayo, la Junta de Mayo. Acá no, pero la jurisdicción de Buenos Aires, que incluía toda esta parte, incluye el levantamiento de mayo. Entonces acá empiezan a generar
el tramo que va del mayo del 10 a febrero del 11, estallido de Asensio, acá hay un formidable movimiento levantisco insoportable para las autoridades que estaban de este lado, ¿no? Y eso no es casual, ¿no? Tiene que ver con el tipo de formación, ese proceso que se da durante todo ese tiempo de que Artigas es chico, de que Artigas es adolescente, de que Artigas se viene para Villa de la Purificación y cae en un ámbito también muy apto para la rebeldía, para la revolución, ¿no? Por eso tiene ese tono radical el movimiento de Artigas, ¿no? Y yo voy a ir a un ejemplo y redondeo por acá, es para más largo, pero quiero meterme un poquito, es un ejemplo fantástico, ¿no? De un par de cosas que hemos dicho por acá. Los conspiradores de Casablanca son Silverio Martínez e Ignacio Maestre, dos curas, una pata entre los franciscanos y una pata entre los masones. En la época era muy común, no se asombren ni se pongan nerviosos ni se pongan mal. Un cura franciscano era cura franciscano y era masón a la vez, incluido Larrañaga, el cura Larrañaga. Dice Silvio Martínez e Ignacio Maestre, ambos habían nacido en Buenos Aires en 1768 y fueron, escuchen esto, sólidamente formados en los mejores colegios de su época, como en San Carlos y la Universidad de Córdoba, la misma que fuera hondamente impactada por el artiguismo. Bueno, estos dos grandes amigos se reencuentran en la parroquia de Paysandú. El primero estaba allí desde el año 5, el segundo llega de Asunción del Paraguay 2 años después. Juntos son dinamita. Ellos y algunos más, estoy nombrando los conspiradores de Casablanca: Tomás Paredes, mayordomo de la enorme estancia de Paysandú, la del realista Almagro, borrado tras el cariz de los acontecimientos del 10. La Junta de Mayo del 10 hace que Almagro no venga ni loco a la estancia. Entonces Paredes, que vivía en Villa Soriano, se hace cargo de la estancia y ahí la usa para juntar a todos estos locos para armar la revolución. Bueno, y estaba Francisco Vicudo, el primero de la resistencia de Paysandú, ¿cómo es la heroica del 11? Después tenemos la heroica de Leandro, esta es la heroica de Vicudo. Bueno, acá estaba Vicudo, guaraní misionero. Bueno, estaba Nicolás Delgado, José Arvide y Pancho Ramírez, que hacían enlace a un lado y otro del río Uruguay. Bueno, y había un tal Mariño y un Iglesias. Bueno, y todos ellos tenían sus conversaciones, sus juntas, qué sé yo. Pero a lo que quiero ir no es a esto, es a lo siguiente. Hacen un juicio y toman declaraciones, ¿no? Porque en determinado momento los agarran. No terminan con este tipo de conspiración. Pero entonces, yo tomo partes del juicio que les hacen arriba del barco, y mira, Tomás Paredes solía decir que sería voluntario verdugo para ahorcar a todo español europeo, y que si tuviese 6.000 pesos lo pondría en práctica, que don Baltasar Mariño era uno de los coaligados, porque ahí los van, y de iguales pensamientos, es decir, también quería degollar a todo el mundo, ¿no? Y que en caso de haber fuerzas europeas trataría de quitarse la vida antes que ceder a su auxilio. Aún cuando hayan tratado de manejarse con toda reserva, no han podido ocultar sus sentimientos, siendo estos mismos confidentes. Bueno, estaba Jorge Pacheco también, ¿no? El proboste. Bueno, después sigue declarando Tomás Paredes, ¿no? Deseaba tener mucho dinero para conchavar gentes y acabar con todos los europeos. Asimismo, que Silverio Martínez y Maestre decían que la España se vería libre de franceses cuando el cielo lo estuviese de estrellas. Estaba invadida, ¿no? España. Los curas se mofaban abiertamente.
A ver qué dijo este. Bueno, lo seguían denotando como contrarios, pero quiero buscar una declaración más que me parece interesante. Bueno, Pacheco, Jorge Pacheco, dijo con bastante escándalo en distintas ocasiones y en presencia del alcalde, don Roberto Pereira, de que aun cuando volviese Fernando VII a su trono y resuciten todos los españoles muertos, ya estas Américas no volverían a ser de España, y que cuando la Junta de Buenos Aires estuviese más reforzada, pondría sobre las armas un ejército que conquistase la mayor parte de Brasil. Todo tipo, ¿no? Bueno, eran terribles. Estos eran los que estaban conspirando ahí en Casablanca para el grito de Asensio. Bueno, después aparecen, bueno, los líderes del famoso grito de Asensio, y al poquito tiempo Artigas se les incorpora, ¿no? Es decir, viene de presentarse ante la Junta de Buenos Aires. O sea que esta línea de la vía recta en la que estamos hoy acá interrumpiendo el tráfico, estamos interrumpiendo el pasaje de Artigas con sus huestes en cualquiera de sus épocas, ya como líder revolucionario, como contrabandista de cueros, está plagada de esta rica historia que yo creo que es lo que más tenemos que rescatar, porque si hoy por hoy hemos llegado a entender lo que significa la diversidad multicultural, lo interracial, la no discriminación, la igualdad étnica, que el otro es lo mismo que nosotros, ¿no? Es decir, creo que el camino está señalado en esas raíces, ¿no? Y por eso es extraordinario este lugar, es único, no tiene parangón, es muy guaraní desde hace milenios, desde hace 6, 7.000 años, es muy guaraní misionero desde las misiones jesuitas, es muy artiguista, es muy charrúa. Arelunguá era su centro de reunión, es decir, es muy artiguista, no le falta nada, ¿no? Es un lugar muy rico, muy único, muy especial, ¿no? Bueno, la verdad que fue increíble este encuentro, ¿eh? Lo que me va a costar mucho es hacer una buena crónica, ¿no? Que la voy a poder hacer fantásticamente bien porque la viví toda, desde que arrancó hasta ahora. Las felicitaciones a Carlito, a ustedes, divina gente, toda esta de Playadito y compañía, un encanto realmente haberlos conocido, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias y que se repita esto pronto. Tenemos la línea de la vía recta para hacer este tipo de encuentros. Podemos arrancar en Villa Soriano, después nos vamos para Mandisoví. Mandisoví no existe más, pero era un lugar soñado por Artigas, me encantaba ir ahí. Eso lo inunda una represa y es la actual población de Federación, acá, se vino trasladando hasta acá, así que también hay lugares de ese lado para hacer. Bueno, muchas gracias.